En este video nos dedicaremos a hablar sobre los intangibles ambientales que representan un concepto que ha tenido gran difusión en estos últimos años, especialmente hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En primer lugar, debemos saber qué son los intangibles ambientales. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos este concepto, nos referimos a ciertos recursos que normalmente no percibimos de forma física, pero que resultan esenciales especialmente para la producción primaria, para la producción de materias primas. Estos recursos, como le digo, tienen una altísima importancia y últimamente son un motivo de discusión para los países en desarrollo, ya que sus principales actividades económicas relacionadas con la producción agrícola, la producción ganadera, producción forestal y producción pesquera, entre otras, se basan en el uso intensivo de estos intangibles ambientales, que obviamente tampoco se aprecian en el valor final de determinado producto. Dentro de estos intangibles ambientales vamos a destacar dos: el suelo virtual y el agua virtual. Cuando hablamos de suelo virtual, nos referimos a los nutrientes que salen del suelo con los granos de cultivos y que son llevados a otros países mediante las materias primas. En la actualidad, los modelos agrícolas de carácter intensivo han agotado y continúan agotando el recurso del suelo en muchos países del mundo, por ejemplo, por el monocultivo, por las técnicas de riego inadecuadas, por el uso de productos o de insumos contaminantes y demás factores que en definitiva absorben o eliminan los nutrientes del suelo, y dichos nutrientes jamás se reponen. En relación a eso, en este contexto actual, en el marco de la globalización, las grandes regiones con suelos fértiles corren un doble riesgo, ya que por un lado son el foco para la expansión de la frontera productiva y por otro lado son de los pocos territorios en el mundo donde todavía se pueden producir alimentos sin grandes exigencias técnicas. Estos países cuentan con suelos cargados de nutrientes que en otras partes del mundo solamente se obtienen invirtiendo fortunas en paquetes tecnológicos o en fertilizantes, ¿sí? Por eso resulta fundamental cuidarlos. Pero la realidad es que se van gratis, ¿sí? Es como que nosotros tenemos una enorme reserva, en este caso de nutrientes del suelo. Hablo de nosotros porque justamente Argentina es una de esas grandes regiones productoras, ¿sí? Entonces tenemos esta gran reserva de recursos que progresivamente se vacía, ¿sí? Y que nunca se renueva ni se devuelve esos nutrientes a la reserva en este caso. Un ejemplo que podemos mencionar para entender un poco más el tema del suelo virtual es el caso de China, que cuando importa soja de nuestro país, no solo importa el grano de soja, sino que también todos los nutrientes del suelo que se consumieron en la producción de dicho grano, pero no paga nada por esos nutrientes, ¿sí? Solamente paga por el grano de soja. Los nutrientes que se perdieron del suelo se van gratis, justamente por eso son un intangible. El otro intangible es el agua virtual. A nivel mundial, el consumo del agua dulce se distribuye de la siguiente manera: un 70% se destina a la agricultura, un 19% se destina a la industria y el 11% restante va para el consumo doméstico. Producir un alimento siempre implica consumir agua. Nosotros en esta imagen podemos ver la cantidad de agua que necesitamos para producir determinado alimento.
Por ejemplo, para producir 1 kilo de arroz precisamos 3000 litros de agua. 1 kilo de carne, 16.000 litros de agua. Una taza de café, 140.000 litros de agua. O un vaso de cerveza, 300 litros de agua. Acá deben tener en cuenta que toda esta cantidad de agua es lo que se consume en el proceso de producción que está detrás de cada uno de estos productos, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el proceso productivo del arroz, del maíz, del trigo, el proceso de crianza de los animales, ¿sí? Del cultivo de la cebada, hasta que el producto llega a nuestras manos. Y justamente todas estas cantidades de agua representan ese agua virtual que nunca vemos y que tampoco pagamos. Un claro ejemplo de agua virtual es el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, que importa trigo desde Argentina, porque nosotros en Argentina tenemos agua suficiente y muy barata, pero si ellos tuviesen que producir todo el trigo que importan, por las características climáticas y del suelo, necesitarían 5 o 6 veces más el agua que ellos poseen en su territorio, ¿sí? Por lo tanto tendrían que importar agua, lo que les resultaría extremadamente costoso. Por eso lo más fácil es importar la materia prima y el agua consumida en ella llega gratis, ¿sí? Llega como intangible ambiental, como agua virtual. En relación a esto, a este comercio agropecuario internacional, podemos entenderlo también como una enorme transferencia de agua en forma de materias primas, desde regiones donde el agua abunda o es suficiente y se obtiene a bajo costo, hacia regiones donde el agua escasea o bien se paga muy cara. También en relación al agua virtual aparece el concepto de huella hídrica, que hace referencia a la cantidad o el volumen de agua que se necesita para elaborar los productos y servicios que se consumen en un determinado país, ¿sí? Entonces, si la disponibilidad de agua se reduce, eso afecta a las actividades que dependen de ella. Por ejemplo, si en Argentina la disponibilidad de agua disminuye, eso va a afectar seriamente a las actividades agropecuarias. Y por ejemplo en el caso de Arabia Saudita, en aquellos países donde la huella hídrica es superior al agua que poseen, se ven obligados a importarla a través de agua virtual en forma de materias primas o de diversos bienes. Por último nos encontramos con los pasivos ambientales, que también son conocidos como externalidades, y son los costos derivados de ciertas actividades productivas o de servicios que generan daños en el medio ambiente y en ocasiones también daños sobre la salud de determinadas poblaciones. Y muchas veces ocurre que él o los causantes del daño no se hacen cargo del mismo, ya sean agentes públicos o agentes privados. Por ejemplo, cuando una actividad minera, forestal, petrolera, agrícola finaliza y no repara todo el daño ambiental que causó, ahí se origina un pasivo ambiental que con el paso del tiempo, si no se repara, deriva en diferentes problemas ambientales. Por ejemplo, entre los problemas ambientales podemos mencionar la desertificación, la deforestación o bien la contaminación del agua derivada de la actividad agrícola, ¿sí? Con el uso de ciertos productos contaminantes o bien el desecho de los recipientes de esos productos. Acá vemos la deforestación también producto del avance de la frontera agropecuaria, y lo mismo en el suelo, la pérdida de los nutrientes del suelo producto de la sobreexplotación, de las malas técnicas de riego o bien del monocultivo, como les decía anteriormente.
Muchas veces también ocurre que algunos países generan daños en otros y tampoco se hacen responsables. Y en base a esto ha surgido en los últimos años un nuevo foco de demanda o de reclamo por el reconocimiento de estos daños o de estos pasivos ambientales, que se traducen en la idea de deuda ecológica que han acumulado los países más desarrollados del mundo, ubicados especialmente en el hemisferio norte, con los países del tercer mundo que se ubican en el hemisferio sur, ¿sí? Esta deuda especialmente consiste, como hemos hablado a lo largo de este video, en la venta subvaluada de productos en relación al suelo virtual, a los nutrientes, al uso del agua virtual, también en relación a la contaminación ambiental, al uso de espacios para acumular residuos, a la pérdida de biodiversidad agrícola, la deforestación, la desertificación y todo lo que deriva de la sobreexplotación de los recursos naturales.